Buen día, jóvenes. El día de hoy les explicaré cómo realizar la práctica de Excel de esta semana. Pueden utilizar la hoja de cálculo de Microsoft o también la de Google, si es que así lo desean. Bueno, en la página 113 empiezan las instrucciones. La 1 dice, abre el software de Microsoft Excel y elige una hoja en blanco. Aparecerá tal como la siguiente imagen. En este caso ya la abrí y es lo que nos aparece. 2 dice, agrega 3 hojas más presionando el símbolo de más. Eso se hace aquí en la parte de abajo a la izquierda. Le vamos a dar aquí en el signo de más y nos va a crear otra hoja. Ya tenemos 2 hojas. Aquí nos dice que tenemos que agregar 3 hojas más para tener en total 4. Y asignamos el nombre de datos generales, grupo 1, grupo 2 y gráficas. Lo que vamos a hacer es darle clic derecho, cambiar nombre y le vamos a poner aquí primeramente datos generales. Datos generales. A la segunda le vamos a poner grupo 1. La tercera hoja igual, clic derecho, cambiar nombre, grupo 2. Y por último en la hoja 4, clic derecho, cambiar nombre y le ponemos gráficas. Muy bien, con eso ya tenemos los nombres de las hojas y nos dice ahí también que podemos agregar un color. Vamos a ponerle el que queramos porque no nos dice cuál quiere exactamente. Entonces clic derecho a la pestaña y le damos en color de pestaña. Elegimos, no sé, este azul. Siguiente, clic derecho, color de pestaña. Vamos a ponerle verde. Siguiente, color de pestaña rojo. Y siguiente color de pestaña, no sé, amarillo. Ya lo tenemos. Después, en el punto número 3 nos dice, selecciona el rango de celda A1 a H2. Se lo seleccionamos, esto es A1 y esta es H2. Recordemos que cada celda tiene un nombre que se designa combinando la letra de la columna a la que pertenece más la fila, el número de la fila. Entonces, esta celda es A1, esta celda es A2, esta es B1 y así, etc. Entonces, ahí nos dice que seleccionemos de A1 a H2. Sostenemos el clic para que nos seleccione todas. Y después dice, posteriormente busca en la pestaña de inicio el botón combinar y centrar, que es el que viene acá. Ya estamos en el menú inicio y nos vamos aquí a combinar y centrar. De esta manera queda una sola celda en total, ¿sale? Entonces dice ahí que le pongamos datos generales estudiantes, así que vamos a ponerlo datos generales estudiantes. Después dice, también selecciona el rango de celdas A3 a H3, o sea, de acá a acá. Y dice, presionamos combinar y centrar. Posteriormente escribimos cálculo de índice de masa corporal. Vamos a darle combinar y centrar. Y le ponemos cálculo de índice de masa corporal. Después nos dice, centra el texto, cambia a tu gusto el color, tamaño de la fuente y si deseas puedes ponerlo en negritas. El resultado será el siguiente. Lo que nos dice es que podemos utilizar la tipografía que queramos. Podemos ponerle, no sé, esta por ejemplo, hacerlo un poco más grande, centrarlo y acá le puedo poner esta por ejemplo y ya, ¿no? Ustedes pueden hacerlo a su gusto. Después nos vamos al punto 4 y dice, creamos una tabla con la siguiente información colocando los encabezados en la fila 5. Recuerda que los datos pueden ser inventados. En este caso vamos a poner los que ya están ahí en la guía y vamos a empezar en la fila número 5, que es esta. En mi caso yo ya tengo copiados los datos previamente, así que solo le voy a dar clic derecho y pegar. Ahora nos dice el punto 5. Personaliza la tabla agregando los bordes con la herramienta Bordes. Agrega color de fondo a los encabezados. El resultado será como se muestra en la siguiente imagen. Bueno, ahí nos dice primero que pongamos bordes, así que vamos a seleccionar toda la tablita, toda la información. Y después nos vamos a ir a esta herramienta que está aquí, que es bordes. Vamos a ponerle todos los bordes y ya así queda. Y después nos dice que a los encabezados podemos ponerle algún fondo. Vamos a ponerle un fondo verde.
o relleno. Entonces vamos a ponerle aquí este naranja, por ejemplo, y ya quedó de esta manera. Bueno, acá solo como comentario, si les pasa que de pronto no se ajusta el texto con el tamaño, es decir, aquí por ejemplo como que se corta un pedazo de los nombres, lo único que tenemos que hacer es una de dos, o presionamos acá en medio de las dos columnas y jalamos para hacer más grande, o bien si queremos que se adapte solo le damos doble clic aquí a esta intersección. Entonces le voy a dar doble clic y si vieron se adaptó el tamaño al contenido. Lo mismo para la columna C, le doy doble clic y también se adapta. Bueno, vamos a continuar ahora con el paso número 6, que dice: empezaremos a editar la hoja grupo 1, considerando poner el encabezado de la hoja. Para ello selecciona el rango de celdas A1 a E2, vámonos a grupo. Bueno, acá cometí un error porque lo puse en gráficas, o sea, todo esto iba en datos generales, no en gráficas, y me acabo de dar cuenta. Así que lo que voy a hacer es cambiar el nombre. Aquí le voy a poner en datos generales, no sé, voy a ponerle cualquier cosa. Y aquí en gráficas le voy a poner datos generales. Y ahora sí voy a mover la pestaña acá, la hoja acá, para que quede de esta manera, y esta la voy a pasar acá. Y le voy a poner gráficas. Ok, ahora sí está todo en orden. Y nos dice que en la hoja de grupo 1 combinemos de la celda A1 a E2. Así que seleccionamos, nos vamos a combinar y centrar. Y le vamos a poner estudiantes grupo 1. Estudiantes grupo 1. Dice, a continuación seleccionamos el rango A3 a E3, o sea, de acá a acá, y escribimos cálculo de masa corporal. Vamos a combinar y centrar también, y le ponemos cálculo de masa corporal. Dice, centra el texto, cambia a tu gusto el color, tamaño de la fuente, y si deseas puedes ponerlo en negritas. Igual nos da la opción de que lo hagamos como nosotros queramos. Le podemos poner negritas, color, lo que ustedes gusten. Vamos a dejarlo así. Pasamos al punto 7 y dice, en la fila 5 agregamos las columnas de fila 5 de número, nombre, apellidos, resultado y rango. Nombre, apellidos, resultado y rango. Dice, puedes personalizar los encabezados de la tabla a tu gusto, y agregamos los datos de la tabla general correspondiente al grupo 1. El resultado será como se muestra en la siguiente imagen. Vamos a tomar entonces, bueno, antes vamos a ponerle algún colorcito si queremos, y después nos vamos a ir a los datos del grupo 1 nada más. Aquí pues ya vemos que están grupo 1 y grupo 2. Vamos a llevarnos solamente las de grupo 1, que es hasta acá. Le damos clic derecho, copiar, y después nos vamos acá y las pegamos. Ya está. Vamos a ajustar las celdas y listo. Ahora en el paso número 8 dice, en la celda D6 correspondiente al resultado, o sea esta D6, se realizará el cálculo mediante la fórmula de IMC. Para ello utilizaremos la siguiente fórmula. Vamos a poner primero un signo igual, porque el signo igual en Excel siempre significa que estamos a punto de escribir una fórmula. O sea, cuando ponemos el igual, Excel ya sabe que estamos por escribir una fórmula. Entonces, vamos a ponerle igual, y después ahí dice datos generales. Podemos escribir tal cual, así como está ahí, los apóstrofes y datos generales, pero yo les sugiero que en vez de escribir todo, mejor hagan las referencias con clics. Es decir, en lugar de escribir yo datos generales para referirme a la hoja, me voy a ir a la hoja. Me voy a la hoja de datos generales, y después ahí dice que seleccionemos G6, es lo que sigue en la fórmula. Entonces G6, vemos que es aquí donde dice peso. Le voy a dar clic
y si se dan cuenta, aquí en esta barra de fórmulas que está acá, ya me va formando automáticamente la fórmula. Después dice que voy a dividir. Esa división sí la hago con, manualmente poniendo una diagonal. Entonces le doy aquí la diagonal, eso con el teclado lo hago. Y después dice que voy a utilizar la función potencia. Entonces potencia también lo pongo así. Potencia. Y después dice que habrá paréntesis y me voy otra vez a datos generales. ¿Sale? Lo único que hice fue apretar de nuevo la hoja de datos generales. Y después me voy a ir a H6, que es el primer dato de altura. Le doy clic nada más a H6 y ya me va formando la fórmula. Le pongo la coma, eso sí manualmente, y 2 porque es a la 2 que quiero la potencia. Cierro ahí el paréntesis y le doy Enter. De esta manera pueden ver que automáticamente ya me aparece el resultado que me tiene que arrojar, ¿no? De acuerdo a la fórmula. Después dice, considera datos generales corresponde al nombre de la hoja donde se obtiene la información. La función potencia eleva cualquier número a cualquier potencia. La sintaxis es, y ya les aparece ahí la sintaxis de la fórmula, que es potencia, celda y número a elevar, que fue lo que nosotros pusimos aquí, pero ya con las referencias adecuadas. Bueno, ahora nos vamos al paso número 9. Y dice, aplicamos la fórmula a todas las celdas. Considera que automáticamente las fórmulas se adaptan a cada estudiante. A esto se le conoce como celda relativa. Para aplicarla solo acerca el mouse a la parte inferior derecha de la celda y observarás que el cursor del mouse cambia. Vámonos entonces a esta celda de la que ya obtuvimos el resultado y si nos posicionamos abajo a la derecha, vamos a ver que cuando nos acercamos al puntito del vértice, cambia el cursor. Aquí está como una crucecita blanca y cuando nos acercamos hay una crucecita negra. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un clic, lo sostenemos y arrastramos hacia abajo hasta donde terminan todos los registros. Entonces, doy clic, arrastro, suelto y ya me va a aparecer automáticamente la misma fórmula relativa a todos los demás registros. Y eso es todo lo que tenemos que hacer en ese paso. Después nos vamos a ir al paso número 10, que dice, para la aplicación del rango en la celda E6, se considera la tabla de índice de masa corporal considerando la siguiente función. Aquí la función que vamos a utilizar es una función condicional, que nos va a decir en qué momentos el resultado va a ser uno u otro. En este caso nosotros ya teníamos una tablita en donde dice cuáles son los rangos para cada tipo de condición. Por ejemplo, si tiene sobrepeso, peso saludable, etc. Esa tablita venía en la página 112. Entonces vamos a tomar en cuenta esa tablita para poder hacer nuestros registros según los rangos. Así que nos vamos a ir a E6, que es donde queremos poner el resultado de nuestra fórmula. Vamos a escribirla así como aparece en la guía, poniéndole igual, porque de esta manera le decimos a Excel que estamos a punto de escribir una fórmula o una función. Y vamos a ponerle la función sí. Ahí podemos ver que ya nos aparece la opción. Le podemos dar doble clic para saber más sobre la sintaxis. Y vamos a poner ahora, dice prueba lógica. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Bueno, vamos a evaluar si este resultado es, primeramente, menor que 15. Porque según nuestra tablita, si es menor que 15, entonces estamos hablando de que esta persona tiene una delgadez muy severa. Así es como lo marca la tabla. Los registros, los rangos del IMC, así son. Entonces vamos a ver si D6, que en este caso es el resultado, vamos a darle clic. Si D6 es menor, ahí ponemos el símbolo de menor que. Si D6 es menor que 15, coma, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si D6 sí es menor que 15? Bueno, vamos a pedirle que nos arroje el mensaje de delgadez muy severa. ¿Cómo lo hacemos? Poniendo entre comillas el mensaje que queremos. Vamos a ponerle entonces delgadez muy severa. Cerramos comillas. Después, ¿qué sucede si no? Aquí ya pusimos la prueba lógica. ¿Qué estamos evaluando? Estamos evaluando si D6 es menor que 15.
Y si eso sí se cumple y D6 es menor que 15, vamos a ponerle delgadez muy severa. Es el valor si verdadero. Pero ¿qué sucede con el valor si falso? ¿Qué sucede si en realidad D6 no es menor que 15? Bueno, vamos a poner una coma y entonces vamos a volver a evaluar, ¿sale? Vamos a agregar una condición dentro de otra condición. Y le vamos a poner si, entonces vuelves a preguntar, si entonces D6 es menor que 15.9, que es el segundo rango que tenemos. Si sí, ¿qué sucede? Ahora vamos a ponerle que es delgadez severa. Delgadez severa. ¿Y qué sucede si no? Si tampoco cumple con esto, vamos a volver a preguntar agregando otra vez la función si. Entonces, si D6 ahora es menor que 18.4, ¿qué va a pasar? Vamos a pedirle que arroje el mensaje de delgadez, solo delgadez. ¿Y qué sucede si tampoco es delgadez? Bueno, vamos a volver a evaluar y vamos a decirle entonces si D6 es menor que 24.9. ¿Qué va a suceder si sí? Vamos a decirle que arroje el mensaje de peso saludable y cerramos comillas. ¿Qué sucede si no? Volvemos a evaluar y preguntamos otra vez. Entonces, si el resultado es menor que 29.9, 29.9, entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a decir que sería sobrepeso. Sobrepeso. ¿Y qué pasa si no? Si tampoco tiene sobrepeso. Bueno, vamos a volver a evaluar con el sí y volvemos a preguntar si D6 es menor que 34.9. Si sí, vamos a ponerle que tiene obesidad. Y si no, perdón, era obesidad moderada. Moderada. Y si no, volvemos a preguntar si, vamos a ponerlo por acá, si D6 otra vez, porque estamos evaluando el mismo resultado para esa primera persona. Si D6 es menor que 39.9, entonces vamos a arrojar el mensaje de obesidad severa. Obesidad severa. Cerramos comillas. Y por último, como ya tenemos solamente un último rango, ya no vamos a poner otra condición porque ya no hay otra opción. Entonces, si ninguna de esas opciones se cumple, lo único que queda es arrojar el mensaje de obesidad muy severa. Y por último, lo que tenemos que hacer es cerrar todos los paréntesis que abrimos previamente. O sea, cada uno de los que abrimos tiene que estar cerrado. Así que cerramos el primero, cerramos el segundo. Si se dan cuenta, va como que poniendo en rojito el que se va cerrando. Ahorita ya cerró este, va a cerrar el siguiente. Vamos a cerrar este. Ahora vamos a cerrar este que está por acá. Siguiente. ¿Ven? Lo va cambiando como de colores. Y por último, este. Y ya. Ahora le damos... no, miento, falta uno. Me faltó este. Listo. Ahora sí. Le doy Enter. Y ya me aparece, según toda esta fórmula, ya me arrojó un resultado que dice que tiene sobrepeso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es volver a irnos a la función, a la opción que nos da Excel para poder duplicarlo nada más o replicarlo en las demás celdas. Entonces, nos vamos aquí a la parte inferior derecha, sostenemos y bajamos
hasta que terminen los registros. Y ya me debe ahí de decir cuál es el resultado para cada una de las personas. Esto recuerden que tiene que coincidir con lo que está en el paso 11, porque en el 11 dice, aplica la fórmula a todas las celdas considerando el paso 9. El resultado final será como se muestra en la siguiente imagen. Entonces, pues es algo así como debe quedar. Si por alguna razón no les sale o algo así, revisen bien. Yo sé que está un poquito larga la fórmula, pero créanme que si la ponen bien, sí va a salir. ¿Sale? Bueno, vamos ahora con el paso número 12 que dice, seleccionamos el rango de celdas G3 a I3, es decir, desde acá hasta acá. Y presiona el botón combinar, posteriormente escribe estadísticas. Entonces vamos a combinar y centrar y le vamos a poner estadísticas. El paso 13 dice, ahora se agregará una tabla con los elementos de los rangos de masa corporal, contando cuántos estudiantes entran en cada categoría. La tabla debe contener los siguientes elementos como número, rango, cantidad. Vamos a ponerle entonces número, rango y cantidad. Y dice al final realizar una suma con el total de estudiantes. Empezaremos colocando los encabezados en la celda G5. Bueno, ahí yo ya lo puse, pero pues así debe quedar, ¿no? Recuerda personalizar a tu preferencia la tabla, considerando colores, tamaños de fuente, entre otras. El resultado se muestra como en la siguiente imagen, más o menos así va a quedar. Como son 8 los rangos que tenemos, pues vamos a ponerle ahí 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Y los rangos pues son los siguientes. El primero es delgadez muy severa. Muy severa. Después es delgadez severa. Después delgadez. Peso saludable. Sobrepeso. Obesidad moderada. Obesidad severa y obesidad muy severa. Y nos pide después poner un total. Vamos a ponerlo por acá. Y podemos aquí poner un poquito más de diseño en cuanto a, pues a lo mejor que esté centrado. Aquí vamos a ponerle también esto y negritas. Esto también negritas. Acá vamos a completar los bordes y ya. Ahora nos vamos al paso número 14 y dice, para calcular la cantidad de estudiantes por rango se utilizará la siguiente función. Vamos a utilizar la función contar sí. Lo que vamos a hacer es irnos aquí a la celda I6 y vamos a utilizar la función contar sí. Vamos a ponerle igual contar sí. Ahí podemos ver que es contar.sí. Podemos elegirla de acá y ya nos aparece ahí. Nos pide el rango, ¿sale? El rango que sería de E6 a E15, ¿sale? ¿Por qué? Porque vamos a contar de entre estas personas quienes coinciden, digamos, en cada parte, ¿no? Entonces vamos a ponerle desde E6 hasta E15. Y después nos dice que cuál es el criterio. Ahí en la guía aparece H7, pero en realidad vamos a ponerle H6. ¿Por qué? Porque vamos a poner el primer rango, que es delgadez. Me parece que es delgadez muy severa, ¿sale? Lo que vamos a utilizar es H6, ¿ok? En mi caso, si ustedes tienen un poquito más abajo la tabla, le pueden poner H7. Pero en este caso yo tengo H6, entonces lo que queremos es evaluar el primer rango, ¿sale? Le voy a dar H6
y cierro. Ahora, si se dan cuenta, ahí en la guía también aparecen unos signos de peso antes de letras y números del rango. Entonces, ¿para qué se hace esto? Para que las referencias sean absolutas, es decir, para que no se muevan los resultados. Así que vamos a agregarlo, vamos a ponerle signos acá y le damos Enter, ¿sale? Y aquí entonces sí, ya me aparece, dice contar si el rango de E6 a E15, o sea, del rango de E6 a E15, todo esto es lo que voy a evaluar, cuáles coinciden con delgadez muy severa. Aquí nos podemos dar cuenta de que está bien porque no hay ninguno que diga delgadez muy severa. Entonces, si los contamos así manualmente sin la fórmula, nos podemos dar cuenta de que pues no hay ninguno, por lo tanto la cantidad es 0. Vamos ahora a repetir esta fórmula de la forma que lo hemos venido haciendo, que es arrastrando nada más. Y vemos que ahora sí aparecen todas las cantidades. En delgadez hay 1, entonces ya vemos que efectivamente aquí está. En peso saludable tenemos 8 y vemos que efectivamente están aquí los 8. Y por último en sobrepeso tenemos 1, que es el que está acá. ¿Sale? Con eso concluimos esta parte de estadísticas. Después, en el punto número 15 dice, por último sumamos todas las cantidades para corroborar el total de estudiantes. Para ello usamos la función siguiente. Aquí lo que vamos a hacer es sumar simplemente todas las cantidades para que al final pues nos tengan que dar que son 10 alumnos, que ya sabemos que son los que tenemos acá. Así que lo que vamos a hacer es poner la función igual, suma, que está acá. Y aquí tenemos que poner el rango de números que queremos sumar. En este caso sería de I6 a I13. ¿Sale? Lo sumamos, cerramos el paréntesis y le damos Enter. Ahí en la guía aparece de I7 a I14, por lo mismo que ellos lo están considerando como un renglón más abajo, digamos, que empieza la tabla. Pero ustedes lo único que tienen que hacer es, independientemente de en qué parte hayan puesto la tabla, o sea, no importa en dónde pusieron la tabla, lo que importa es que al aplicar la fórmula seleccionen el rango correcto donde tienen sus cantidades y de esa manera les va a dar 10. Y bueno, pasando al punto 16, dice, aplicando la función a todas las celdas, el resultado será como se muestra en la siguiente imagen. Bueno, esa es esta, la que ya hicimos. Luego dice, paso 17, repite el mismo procedimiento para hacer la hoja del grupo 2, solo considera que empiezan los datos en la fila 16. Ahí lo único que vamos a hacer es hacer exactamente lo mismo que hicimos en el grupo 1 con el grupo 2. Entonces vamos a poner exactamente lo mismo, pero acá en lugar de que sean estos los datos, ahora vamos a poner de acá a acá. O sea, los datos que vamos a usar ya son estos. Empezarían más o menos por acá. Y al final se tendrían que ver algo así. ¿Sale? Bueno, esa parte no la voy a hacer. Ustedes la tienen que hacer solos y les debe dar un resultado. Después dice, la última hoja de gráficas donde se visualizan los resultados por grupo. Para realizar gráficas tenemos que realizar los siguientes pasos. 1. Abre la hoja de gráficas, que vendría siendo esta. Dice, selecciona el rango de celdas A1 a J2, que es de A1 a J2. Posteriormente presiona el botón combinar y escribe el texto gráficas por grupo. Esta pues ya se la saben, es combinar y centrar. Y le vamos a poner gráficas por grupo. Recuerda que puedes personalizarlo a tu gusto, preferencias, tal. Vamos a ponerle tal vez esta. Un poquito más grande. Y ya. Después dice, bueno acá, así. Luego dice, abre la hoja grupo 1 y selecciona la tabla de estadísticas. No selecciones el apartado de total, tal como se muestra en la siguiente imagen. Vámonos entonces a donde dice grupo 1 en estadísticas y vamos a seleccionar toda esta parte sin abarcar el total.
Después de eso dice 4. Activa la pestaña de insertar y dirígete al apartado de gráficos y selecciona el tipo de gráfica de tu preferencia. En el ejemplo utilizaremos una columna, una de columnas 3D como se muestra en la siguiente imagen. Entonces, ya que seleccionamos esto, nos vamos a ir a insertar y aquí nos pone un montón de gráficas que nosotros podemos utilizar. Nos podemos ir a gráficos recomendados, que normalmente es como lo que, pues como su nombre lo dice, lo recomienda automáticamente Excel. En el caso de la guía está utilizando aquí, bueno, me voy a ir a todos los gráficos para poder tener como todas las opciones que tenemos. Y están utilizando el de columnas, pero en columnas pues hay muchos tipos. Entonces, estas son las columnas agrupadas. 100% apiladas, columna agrupada 3D. Entonces podemos utilizar una de estas, que podría ser esta, que es la que está ahí en la guía. Le vamos a dar a aceptar y vamos a ver que ya nos aparece acá. Vamos a ponerla un poquito aquí al lado y vamos a continuar. Dice, el resultado de la gráfica se muestra en la siguiente imagen. Ya vemos que pues pusimos una igualita. 6. Repite el mismo procedimiento para obtener la gráfica del grupo 2. Todo esto que hice acá lo van a hacer también con el grupo 2. Copia y pega las gráficas en la hoja de gráficas. Vamos a copiar y a pegar aquí en la hoja de gráficas. Seleccionamos el rango de celdas A17 a E17. Vamos a mover tantito esto. Y dice de A17 a E17, que vendría siendo por acá más o menos. Y dice que presionemos el botón combinar y escribamos grupo 1, así que le voy a dar combinar y centrar y vamos a escribir grupo 1. Ahora, posteriormente seleccionamos F17 a J17, F17 a J17. También combinamos y centramos y le ponemos grupo 2 y ya. Dice, el resultado final se muestra en la siguiente imagen. Entonces, aquí debería ir una de las gráficas. Vamos a hacerlo para que abarque el espacio que nos está pidiendo ahí. Aquí le podemos poner, no sé, otro color para grupo 1 y acá va a ir la de grupo 2. Vamos a ponerle otro color y listo. Aquí va a ir la gráfica del grupo 2. Después dice, solo falta guardar tu archivo en una computadora o pendrive. Considera realizar los siguientes pasos. Ahí pues solamente les dice cómo tienen que guardarla, ¿no? Dice que, bueno, se van a archivo, luego guardar como. Eso lo pueden hacer como ustedes gusten. Cualquiera de las dos opciones y después lo guardan en cierto lugar que ustedes quieran. Es importante aquí que el nombre sí lo pongan bien. El nombre del archivo tiene que estar en la siguiente nomenclatura. Es apellido, por ejemplo, en mi caso tendría que ser Martínez. Luego guión bajo, nombre sería Minerva. Después el grupo al que pertenezco, vamos a ponerle 104 porque pues no existe. Y después actividad, ¿sale? La actividad es índice de masa corporal y es punto. Bueno, ahí dice PPTX, pero eso es para presentaciones electrónicas. En realidad es XLSX, que son los que son para Excel. Y listo, jóvenes. Ese es el archivo que me tendrían que mandar a través de WhatsApp. Si tienen alguna otra duda, por favor háganmela saber a través del grupo de Cultura Digital. Hasta luego.